El año 1991 estuvo marcado por sucesos que quedaron escritos en la historia de nuestro país. El presidente Andrés Rodríguez llamó a elecciones constituyentes para elaborar la Constitución Nacional de la Era Democrática. Junto con los países Uruguay, Argentina y Brasil, se fundaba lo que hoy conocemos como Mercosur. Y en el Día del Periodista, en fecha 26 de abril, se produce el asesinato del periodista Santiago Leguizamón en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Oriundo de la ciudad de Villa Hayes, Santiago Máximo Leguizamón Sabán fue el octavo hijo entre 9 hermanos. El paso de su padre como combatiente en la Guerra del Chaco lo influenció a estudiar y recibirse como mecánico de aviación, convirtiéndose luego en experto de vuelo. La fuerte convicción en sus ideales lo impulsó a titularse licenciado en Comunicación Social. Santiago era una persona muy jodona, podríamos decir, muy risueña, siempre hacía muchas bromas en la vida cotidiana, digamos, con nosotros que éramos, nosotros que somos sus hijos, ¿verdad? Pero laboralmente sí era una persona muy estricta, era una persona muy exigente para las personas que trabajaban con él y muy exigente a sí mismo. Con nosotros era una persona muy simpática, muy alegre en general. Él vivía en la radio y estaba con nosotros cada 15 días, cada semana. Nosotros prácticamente todos los días hablábamos con él por teléfono, muy atento y muy cercano a nuestro desempeño escolar, a nuestro desempeño deportivo, súper presente para enseñarnos a usar la cámara fotográfica o para instarnos para que leamos el diario, para que leamos libros, súper presente. Hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas. A Santiago le incomodaba saber que la dictadura del general Alfredo Stroessner cometía tantos crímenes contra los derechos humanos y casi ningún diario, ninguna radio lo publicaba. Es así como el 15 de diciembre de 1975, en Pedro Juan Caballero, fundó ZP31 Radio Mburucuyá y desde entonces fue su director y propietario, donde dirigía el programa matutino Puertas Abiertas. Realizaba enlaces con Radio Ñandutí de Asunción, con Humberto Rubín, también trabajando como corresponsal para medios radiales y escritos. En su propio medio de comunicación, empezó a desarrollar una forma de periodismo radial, poco usual para la época, dando voz a las comunidades campesinas e indígenas, y comenzó a cuestionar las muertes por encargos que se producían entre bandas de narcotraficantes y contrabandistas. En marzo de 1991, como corresponsal del diario Noticias, ayudó a los enviados José Gregor y José Pastor Benítez a elaborar una serie de reportajes investigativos sobre tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando de soja y robo de vehículos. Las notas dejaban entrever una presunta complicidad entre los capos del crimen y el gobierno del entonces presidente general Andrés Rodríguez. Los reportajes mencionaban como uno de los principales capos del tráfico al entonces poderoso empresario fronterizo Fat Yamil,
más conocido como El Turco. Al ser dueño de su propia radio, Leguizamón podía decidir la línea a seguir. Es así como optó por hacer aquello en lo que creía, aunque le significó ganarse enemigos poderosos y peligrosos. El gobierno de Andrés Rodríguez no estaba excluido de las denuncias de Leguizamón. El entonces presidente de la República permitía los desalojos ilegales a indígenas y campesinos, vinculándolo también con el crimen organizado. Según relata Ana María Morra, esposa de Leguizamón, él cubría periodísticamente los desalojos. Debido a ello, Andrés Rodríguez lo inculpó de incitar a que los campesinos e indígenas se rebelaran contra el gobierno. El día 14 de febrero de 1991, el presidente Andrés Rodríguez se dirigió a Pedro Juan Caballero para una jornada de gobierno, lugar donde encontró multitudinarias protestas campesinas en su contra. Al mediodía de esta jornada, en un almuerzo desarrollado en un hotel propiedad del capo mafioso Fat Yamil Georges, compadre de Andrés Rodríguez, el entonces presidente de la República fue escuchado decir la frase: "Con este muchacho hay que hacer algo". Esta información llegó a la familia Leguizamón. Ana María rogó a Santiago que se quedara un tiempo en Asunción, esto hasta que se calmen las aguas, algo que fue rechazado al instante por el periodista. Esta amenaza solo lo motivó a continuar con su labor con mayor intensidad. Preparó una serie de reportajes para el diario Noticias, tomando unas precauciones para su elaboración. Pidió que la redacción central en Asunción enviara a un equipo para acompañarlo y fueran estas personas las que firmen los artículos. Esta serie comenzó a publicarse aproximadamente el 19 de marzo. En ella se demostraba el vínculo estrecho entre Fat Yamil, Andrés Rodríguez y el crimen organizado fronterizo. Luego de unos días, la noticia que sellaría el destino de Leguizamón llegó a sus oídos. La mafia le hizo saber que estaba destinado a morir. La serie de reportajes fue publicada por 5 días consecutivos, hasta que Nicolás Vaux, dueño del diario Noticias, ordenó detenerla. Esto luego de haber recibido la visita de alguien que viajó desde Pedro Juan Caballero a las oficinas del diario en Asunción. Esto para manifestar su molestia por las investigaciones. Ana María relata que esto golpeó fuertemente a Leguizamón, quien se sintió abandonado por quien habría ofrecido compañía y apoyo hasta el final. No pudo concluir su trabajo, ya que la orden vino de arriba. Y a ustedes, no sé si de alguna forma les llegó a comentar que él a lo mejor estaba en peligro. ¿Tenían alguna noción sobre eso o directamente no sabían? Nosotros los hijos no. Uh-huh. Mi mamá sí, con claro. mi mamá sí sabía. Ellos se encerraban y digamos, hablaban mucho del tema. Cuando no quería que nosotros entendamos algo, hablaban en inglés con mi mamá, porque mi mamá no hablaba guaraní, ¿verdad? Mi papá hablaba perfecto guaraní. Pero como tenían como algunas coincidencias, entonces muchas veces hablaban en inglés que nosotros no podíamos entender. Pero no, a nosotros nunca, para nosotros fue sumamente sorpresa, digamos. Con quien también estableció contacto telefónico al aire fue con Humberto Rubín, director de Radio Ñandutí en Asunción. Este último estaba preocupado por la situación y advirtió a Leguizamón que tenga cuidado.
Hay dos clases de muertes, Humberto. Una es la muerte material y la otra es la muerte cuando uno abandonó la ética y la voluntad de trabajo. Muchas gracias, bueno. Luego de cortar el enlace telefónico con Rubin, Leguizamón se despidió de su audiencia radial y, en compañía de su secretario Baldomero Cabral, partieron rumbo a la zona fronteriza. Ninguno de los dos se dio cuenta que en la esquina un hombre avisaba por walkie-talkie que el objetivo estaba en camino. Tras recorrer 2100 metros aproximadamente, fueron interceptados en plena línea internacional, en la zona conocida como Tierra de Nadie. Un vehículo negro con los vidrios polarizados cortó el paso a Leguizamón. De un escopetazo dañaron el parabrisas frontal. Baldomero describe que solo fue capaz de ver una mano sosteniendo una pistola, mientras que Santiago y su secretario Baldomero trataban de entender la situación. Finalmente, una lluvia de balas cayó sobre Leguizamón. Desde Asunción, Ana María Morra descolgó el teléfono que sonaba insistentemente. Del otro lado, se escuchaba la voz de Zulia Jiménez, jefa de prensa de Radio Mburucuyá, quien repetía a los gritos: «¡Le mataron a Santiago! ¡Le mataron a Santiago!». Aquella noticia que tanto temía recibir, finalmente llegó. La impotencia se apoderó de su cuerpo. Un crimen avalado por quienes dicen cuidar el bienestar de la población. El día que lo matan, ese viernes 26 de abril, nosotros vinimos del colegio, mi mamá estaba trabajando, estábamos comiendo en mi casa, digamos, que es muy cerquita ahí del colegio, mi hermana mayor, Raquel, yo y Sebastián, que en ese momento tenía 1 año menos que yo, y estaba también mi hermanito, entre comillas, Fernando, que tenía 1 año. Y viene corriendo la chica que trabajaba en mi casa y que le cuidaba también a Fernando, como llorando, ¿verdad? Y dice, realmente yo no entendí, ¿verdad? Pero dice algo así como llorando muy desencajada ella. Y dice algo así como que le mataron a mi papá o algo así. Y yo entendí, lo primero que yo entendí es que le mataron a su papá. O sea, al papá de la señora, digamos. Y después ahí nos explica que era a nuestro papá, digamos, a Santiago. Realmente, posterior al asesinato, fuimos descubriendo el trabajo de Santiago y la dimensión, digamos, de lo que hacía y toda esa figura, digamos, que se generó alrededor de Santiago fue después, digamos. Es ahí cuando la familia Leguizamón inicia su segundo calvario: tratar de hacer justicia y procesar a todos los implicados. El crimen fue investigado en Paraguay, pero sin llegar a ninguna conclusión. Luego de 1 año del asesinato, fueron capturados en Brasil por otros delitos José Araújo, José Aparecido de Lima y Brás Vaz de Moura, todos brasileños. Los 3 confesaron, entre varias cosas, que asesinaron a Santiago en abril del 91 por encargo de Daniel Álvarez Georges, hijo de Fad Yamil, y su primo Luis Enrique Georges. La justicia paraguaya nunca trajo a los 3 brasileños, debido a que Brasil no extradita a sus connacionales. La justicia brasileña solicitó a su par de Paraguay
el envío del expediente de Santiago Leguizamón para poder juzgar a los brasileños en el vecino país, pero nunca se concretó el pedido por parte de los paraguayos. Cuando estábamos armando algunas testificales de la causa de Santiago en Pedro Juan Caballero, muchísimos periodistas de Pedro Juan nos dijeron: nosotros no podemos hacer el periodismo que hacía Santiago, frontal y de denuncia, tenemos que cuidarnos, queremos seguir viviendo, ¿verdad? Eso no significa que Santiago no quería seguir viviendo, ¿verdad? Pero probablemente Santiago no esperaba la reacción y la forma en la que lo mataron. Hay, por supuesto, autocensura, hay muchísimos riesgos también, y hay, por supuesto, muchos hombres y mujeres que ejercen el periodismo que lo hacen con muchísimo compromiso y valor, digamos. Ana María relata que ella sabía que iba a terminar de esa manera. Ya desde el día que asesinaron a Leguizamón, ella sabía que jamás se iba a dilucidar lo sucedido y que no se haría nada. Desde su exilio, Augusto Roa Bastos recibía clandestinamente ejemplares de diarios paraguayos. Desde ese momento, le llamó la atención los escritos de un lejano corresponsal en el departamento de Amambay, que denunciaba el accionar de la mafia fronteriza. Al cabo de unos años fue capaz de visitar Paraguay por unos meses, momento en el que recibió la noticia del asesinato de Leguizamón. La noticia lo conmovió tanto que decidió escribir un artículo especial en homenaje a aquel corresponsal. El 28 de noviembre se va a presentar el informe de periodistas asesinados. Es parte del proceso de la sentencia de Santiago Leguizamón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un informe que investiga, que recogió información de los 21 periodistas asesinados en Paraguay con sus datos personales, sus historias, las hipótesis por cuales fueron asesinados, sus publicaciones y el estado de sus causas. Lo otro que es muy importante es la Corte Interamericana ordenó la creación de un grupo de investigación para investigar el asesinato de Santiago y el asesinato de todos los periodistas asesinados. Y para eso nosotros desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay organizamos un informe preliminar, que es el informe que vamos a presentar, que es el informe que va a servir de base para este grupo de trabajo para investigar todos los casos de asesinato de periodistas, en búsqueda de justicia, en búsqueda de verdad y en búsqueda de que se conozcan también todas las historias y se recupere la palabra de todos los y las periodistas asesinados en Paraguay. Es un día, por último, para poder cerrar, si le tuvieras a Santiago aquí presente por un momento, ¿qué le dirías? ¿Qué le contarías? No, nada que reclamarle. Muchísimas conversaciones pendientes. No se me ocurre nada. Eso. Compartir un tereré, una cerveza sería ideal. Nada más. El asesinato de Santiago Leguizamón no fue un hecho fortuito, fue uno premeditado y permitido por las autoridades. A su vez, su lucha quedó enaltecida, así como el trabajo de muchos periodistas que fueron asesinados por la gran labor que cumplían. Este espacio queremos dedicarlo también a esas personas, porque tus ideales, Santiago,
y los de tus compañeros de oficio serán la hoja de ruta a seguir por toda una población. Debemos luchar, exigir y señalar aquello que nos aflige como nación, pues al final del camino somos nosotros los que debemos defender nuestro bienestar.